en Santo Muy bien, Domingo yo fui la continuando semana pasada con y me dijeron que sí, que el cura, uno habla con él. Temario, nuestra base básica de este curso, me correspondió a mí la parte de poderles contar un poquito, muy rápidamente, cómo hacer estas presentaciones, cómo hacer para que estos sean unos documentos que tengan un valor que sea importante para todos nosotros. Entonces, pues, el burro de adelante patea. Yo traje el ejemplo del documento libro que yo estoy haciendo, que está en este momento en prensa, se está imprimiendo. Voy a empezar por la parte álgida, por la parte pesada, digamos, por la parte evidentemente académica, ¿cierto? Aquí no quisiera... pero después voy a mostrar algunos otros ejemplos que yo estoy usando para poder llegar con esta misma información, porque es la misma, de otra manera. Muy bien, la primera invitación que hacemos nosotros siempre es que se termine lo de que esto es un libro de la familia que solamente va a tener 10 ejemplares. Por eso se termina muriendo ahí. Se termina muriendo, terminan las bibliotecas de los abuelos, los jóvenes de hoy no son muy afectos de las bibliotecas. Cada vez más veo con mucho pesar que se botan, se regalan toneladas de libros y de bibliotecas y se pierden, y ahí se nos están yendo muchos de esos documentos. Entonces ya vamos a ver cómo podemos evolucionar hacia otras fuentes que también pueden ser preservar nuestros documentos de manera digital, dejarlos en formatos digitales. Entonces, por ejemplo, yo hice Los descendientes de José Antonio Villegas y de Carlota Restrepo, que eran mis bisabuelos, y es un libro que simple y llanamente recorre, voy a mostrarles el índice, pero para que ustedes puedan ver si lo enseñan, porque no lo está enseñando, por alguna extraña circunstancia que no desconozco totalmente, no importa. Que no digan que no soy ingeniero y que no venía preparado. Ahí está el libro en Word. Yo tengo lo que los ingenieros llaman información redundante. Entonces la grabo en Word, la guardo en PDF, la guardo en Excel. Algún accesorio. La mando por correo, me la mando a mi correo, de golpe le escribo a mi hermano: oiga, no borre nunca este correo, porfa, guárdelo. ¿Qué es? El libro. Ah, genial. Y algún día me pasa y se le pierde a uno toda la información. Oiga, Felipe, ¿qué? ¿Tiene el correo que yo le envié? Sí, ¿cómo se llama esa vaina? No, ni idea, busque todos los criterios de búsqueda. Villegas, libro, hermano, chat, hasta que por fin aparece, vuelve a la envía y vuelve y aparece la información. ¿Listo? Mira lo que me acaba de pasar, el PDF no quiso leer, pero yo tengo el documento en Word, no tengo muchas presentaciones. El libro es un libro como cualquiera que ustedes podrían preparar para sus familias, ¿cierto? Yo tengo acá un índice que solamente me voy a detener en el momento, no les voy a enseñar el libro, nos demoraríamos acá una cantidad. Entonces, simple y llanamente, como que tengo una parte introductoria, la descendencia de Felipe Villegas y Córdoba, que es la rama que me interesa a mí, de los 3 Villegas que llegan aquí a América, los hijos de ese matrimonio, 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 hasta llegar a mis abuelos. Y de mis bisabuelos empiezo todos mis tíos abuelos, y de todos mis tíos abuelos. Por ejemplo, si yo me metiera en mi abuelo, que era Mariano, entonces ahí me encontraría yo. Lo tengo hipervinculado usando pues toda la tecnología de ahora para que la gente, pues si yo le diera clic en Mariano, este es el computador de mi hijo, yo lo domino tanto como el mío, que se metió en la casa. Le diera clic aquí a Mariano, entonces él me lleva directamente, claro, a la referencia de mis abuelos, ¿cierto? Y está pasando algo, sobre todo con el computador, algo está pasando, pero lo que queríamos mostrarles es que hay una metodología tradicional, digamos, no es la única, pero es la tradicional. Es poner a un primer tronco familiar, en este caso se trata de la señora Emma Villegas Cuyana, algo de su información básica, que nace el 4 de abril del año 2025, que se casó con el señor Jorge Gaitán Cortés, algo si tienen de la información de ese señor Jorge Gaitán Cortés, sus
padres eran Pantaleón Gaitán Pérez, Cecilia Cortés Gregory, y los padres de ella eran Eusebio Cortés Duque y Cecilia Gregory Cardona. Y si fuéramos a algunas de las genealogías antioqueñas, por el lado Duque, por el lado Gregory, de hecho por el lado Cortés, encontraríamos por ejemplo ya mucha información de la ya tratada en nuestro famoso libro, de nuestro primer, digamos, gran genealogista que hizo la gran tarea, ¿cierto? Hay mucha gente que ha sido, vuelvo y digo, muy antipática al decir, ay, pues el libro está lleno de errores. Pues repito las palabras que dijo Luis Álvaro cuando empezamos: si el Señor no hubiera metido las patas como las metió, no estaríamos acá reunidos, ¿no? Un libro bien interesante, que traje es una copia que yo compré en Medellín, porque de tanto usar el de mi abuelo, que es el del año 42, se me estaba desbaratando ya en las manos. Dije, no, tengo que guardar, es una reliquia, y fui a Medellín en algún viaje, compré el libro y ya mire todos los datos que ya le he encontrado de, ¿sí?, quién es el pariente de tal y Pascual y bueno, y no sé qué. ¿Qué recomendaríamos nosotros? Pues usar una metodología, vuelvo y digo, clásica, donde se pone un tronco o hilo familiar y va poniendo, por ejemplo, en este caso usamos en números arábigos el tronco familiar, en números romanos a sus hijos, en letras mayúsculas a esos hijos, es decir, vienen a ser los nietos del número arábigo, y en letras minúsculas vendrían a ser, en este caso, como lo estamos pudiendo ver, ya serían los bisnietos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera que nos ha gustado siempre mucho, es muy buena. Yo tenía otra manera como yo hacía esa presentación. En este caso voy a usar mi caso específico. Voy a mostrarles mi caso específico. Estamos hablando de mi papá. Mi papá es Mariano Villegas Puyana. Mariano está casado nace en Pamplona el 14 de enero del año 31, a Dios gracias todavía sigue vivo, ya tiene 85 años, no se acuerda de absolutamente nada, ya tiene una memoria muy frágil por el Alzheimer. Sin embargo, le muestro todas las fotos antiguas y él sigue siendo uno de mis primeros referentes. Oye, ¿tú por qué tienes esa foto? Mira, ahí estábamos con tal y con Pascual, y yo apunto, todo lo que me voy contando. Casado con mi mamá, yo lo que trato de hacer, pero eso soy yo, pues, tiendo a ser muy académico, muy de las universidades y tal, de no llenar con mucha información de texto, y lo que quiero dejar del texto lo pongo como pie de páginas, pero la recomendación es ustedes úsenlo como ustedes, digamos, se sientan un poco como más cómodos. De Mariano dice que somos hijos, mi hermana Mariana, mi hermano Felipe, y quien les habla en este caso, que es Andrés Villegas Cortés. Tampoco me he hecho pues muchas flores ni muchas cosas, me hago un pie de página por allá abajo diciendo que soy miembro de la academia y que me gustan estos temas. Pongo a mi cónyuge, a mis 3 hijos, y bueno, esta es una manera tradicional, ¿cierto? Típica, es la manera, digamos, clásica, que hemos recomendado siempre mucho, y es algo que les voy a hacer un llamado muy importante. Vuelvo a nuestro índice. Y acá en el índice yo puse una cosa que para nosotros se ha vuelto algo muy significativo, y es, pongamos una bibliografía. Eso le da un gran valor a sus documentos. La manera para citar, hay muchas maneras, ¿sí? Académicamente estamos ahora usando mucho la famosa APA, la de la Asociación de Psicología Americana, que no sé por qué se volvió como la que ahora es el referente. Cuando yo era estudiante universitario, en el Pleozoico, usábamos eran las normas ICONTEC. Ese era el referente. Cite con la norma ICONTEC. Ahora parece ser que académicamente se ha vuelto muy que el referente es la norma APA. No importa, use la referencia que usted considere que es la más significativa, pero referencia. Salud. Se nos ha vuelto muy importante poder tener esas fuentes de las que muchos nos han hablado, tanto Luis Álvaro como Rocío. Entonces voy a llevarlos a, por ejemplo, la bibliografía de este texto que yo estoy trabajando. La voy a ampliar lo suficiente para que ustedes vean que a veces no es simplemente el haberse sentado a hablar con una tía, o con un primo, o con un abuelo, ¿cierto?
hay información que solo lo tenía una tía mía, se llamaba Clara Villegas. Clarita, entonces yo creé, indexé, digamos, usé los criterios de los que nos hablaba hace un ratito Rocío, porque si alguien quisiera ir a referenciar esa información, esta información fue que yo fui privilegiado. Fui al archivo particular de Clara Villegas, quien lamentablemente ya murió y que ahora está en poder de su hija María Victoria Nieto. Entonces le estoy dando ideas. Tengo el archivo particular Villegas de Andrés Villegas, el cual estoy digitalizando completamente en este momento y voy a empezar a repartir videos y CDs y cosas con toda esa información. Y bueno, empiezo a referenciar Flavio Álvarez, a Gabriel Arango Mejía, Fidel Botero Arango, que tenía un seudónimo buenísimo, Carlos Argáez, que nos lo comentaba Luis Álvaro, con los índices de los árboles que gallinas del Nuevo Reino de Granada, del libro de Flores de Ocariz, ¿cierto? Bueno, hice una bibliografía, muchos de los libros que están, muchos no, todos los libros que yo pongo en esta bibliografía, todos reposan en mi biblioteca, todos existen ahí, todos. Están los de, por ejemplo, yo tengo la serie del diario El Colombiano de Medellín, que sacó serie de 200 apellidos antioqueños, y lo recibí, y lo folié, y lo armé en un paquete, y eso lo tengo ahí en la casa. Cada rato voy y miro esas cosas. Tengo muchos libros, algunos son fotocopias, por ejemplo, lo que nos comentaba Luis Álvarez, el de Flores de Ocariz. Alguien, a Dios gracias por el Instituto de Cultura Hispánica, en algún instituto de estos, tuvo a bien fotocopiarlo completamente. Y lo único que hay de esos libros es el libro facsimilar, o sea, es el libro original. Y efectivamente leerlo es bastante pesado, porque es un español muy arcaico, es un español que ya ni siquiera reconocemos. Tengo como referente a Luis Álvaro, de sus muchísimos libros. Yo he encontrado información mía en apuntes biográficos de Restrepo, en el diccionario biográfico de los antioqueños, en el de don Marcelino Restrepo y Restrepo, porque nos coincidió, pues es una pura coincidencia, que él tiene unos parientes Restrepo Maya, yo tengo unos parientes Restrepo Maya, y no era la misma familia. Fue bueno porque nos dimos cuenta que eran familias diferentísimas. Jaramillo, Restrepo Maya, los que yo he hecho, los documentos que yo he hecho, y ya estoy incorporando en las metodologías de ahora. Por ejemplo, hay un site, un website que yo creé, es un documento de Google, es un espacio que se llama así, espacio dedicado a la Universidad Villegas, y hay otra página que desarrolló Alfonso Villegas, un primo mío, que habla sobre Alfonso Villegas Restrepo, por ejemplo. Él hizo un curso de cómo publicar en Wikipedia, porque la gente, lo que nos dijo Rocío es muy cierto, en internet hay mucha basura. La gente que monta cosas, pero porque sí. Dice, ay, yo soy Andrés Villegas Cortés, mi papá se llama Mariano Villegas Puñales, mi mamá se llama María Emilia Cortés, y ahí se queda. Y se queda para el resto de la eternidad, pues eso no tiene referencia, eso no tiene fuente, no hay manera de decir realmente, bueno, y ese señor Villegas, ¿de dónde sacó que esos eran sus apellidos, eso qué origen tuvo? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, y eso se lo agradezco mucho a todos mis amigos genealogistas acá presentes, es que sus libros van a tener valor si tiene lo que les voy a mostrar a continuación, es el índice de nombres. ¿Listo? Para que esto realmente tenga un valor, si alguien cree que puede estar en una obra, se encuentra ahí y diga, oiga, ¿yo por qué estoy ahí? ¿Cuál es mi fuente? ¿Quiénes fueron mis padres? Etcétera. Entonces, aquí hay 1700 registros, 1700 nombres. Imagínense, yo no me lo creía, yo, Andrés Villegas. O sea, ¿yo a qué horas escribí 1700 nombres en ese libro? Este libro tiene 112 páginas, no es una cosa que uno diga, es la biblioteca de Alejandría, es un libro de 112 páginas.
y en 112 páginas yo tengo 1700 registros. Y me puse juiciosísimo, fue lo que más tiempo me demoró. Y claro, y mejor si por ejemplo los tengo con dobles apellidos, mejor aún, que es un error que también ocurre mucho en genealogía, y es que encontramos los nombres pero solo con un apellido. Entonces es difícil encontrarse esa información. Sí, quiero hacer una observación muy útil. Cuando uno hace el índice onomástico, tiene una gran ventaja. Uno va revisando el libro, le sirve como para revisar y corregir. Cuando uno hace el índice onomástico, ve. Y muchas veces también, como hemos hablado de que Luis Álvaro Gallo y el otro puede ser Luis Gallo y el otro Álvaro Gallo, para unificar nombres criterios, y no le quede un término. Correcto, pero no poniendo un solo nombre para los tres posibles candidatos a ese mismo nombre. Muy bien, entonces sí, si uno quisiera, empezaríamos aquí un recorrido, esto es enorme. Y una parte que es la que les quiero mostrar, ya me devuelvo nuevamente a la manera de presentar, pero les quiero presentar cómo empecé yo realmente a hacer mi árbol genealógico. Es que se vea mucho. Movieron un duro en estas cortinitas, entonces ya sé cómo es que funciona. Muy bien, pues yo que me senté a hacer, debía tener yo unos 18 años por ahí, 20 años, le pregunté a mi papá, y mi papá sí, la verdad, muy poca información manejaba él, pero tenía una biblioteca, la cual yo heredé la mayoría, más de la mitad la tengo yo. Y él me decía, no, sabes que yo eso sí no lo sé. Él no conoció a sus abuelos, y esa es la gran tristeza que le pasa a muchos de nosotros como genealogistas. Mamá, no, ¿cómo se llamaba tu papá? Se lo estoy diciendo mi caso específico. Mi mamá no, su abuelo se llamaba Pedro Cortés. Y yo, ¿cómo eres? Que mira, ese no, yo tenía 15 años. Pucha, ya, se rompió. Ahí quedó muerto el nexo. Entonces yo empecé a decir, ¿y cómo era? ¿Y cómo era él? Entonces mi mamá misma empezaba, uy, era un bailarín de jazz espectacular, sabía tantos idiomas, hacía esto, hacía lo otro, hacía lo de por aquí. Ese señor del que les estoy hablando, ya se los voy a enseñar, ese señor maravilloso que significó mucho para mi mamá. Yo hice este árbol con esa, mi mamá tenía acá 15 años y mi abuelo acá estaba muy joven. Quise hacer fue como esa referencia y ese recuento, ¿sí?, de cómo perdió mi mamá a su papá, y empecé a armar el árbol. Así fue como yo empecé a armar mi árbol. De hecho yo se lo enseñé hace por lo menos, no sé, 15, 18 años que me conocí con Luis Álvaro ya en las tertulias de la casa de Antioquia. Lo que yo le llevé, porque él me dijo, no, es que mira, vamos a ver los árboles, yo no tenía nada. Decía que yo soy el aprendiz, el bobo de los bobos. No tenía nada, pero le mostré el árbol de fotos mismo. No, Andrés, lo que tienes ahí es impresionante. Es impresionante, yo no sabía. Les voy a mostrar muy rápidamente, porque para mí fue otra manera de también llegarle a la familia. Porque la gente en las familias tiende a ser muy apática. ¿Sí? Oiga, me cuenta sobre mi mamá. Ay, otro día, hoy viene su papá y hacemos esto, hacemos lo otro, y entonces le terminamos haciendo como el feo y la cosa. Más feo le hacen a uno cuando uno empieza a escribir, ¿no? Ah, esto es con escritura, como que viene con cara de, uy, esto va a ser eterno, ¿no? En cambio yo llegaba con esto, y esto yo lo cargaba en mi billetera, yo empezaba a repartir como naipes. Empezaba, mira, acá estoy yo, mira mi papá, mi mamá, y todo el mundo empezaba, mijo, ¿de dónde sacó usted esa foto de su abuelo? Ahí su abuelo tenía 38 años, yo sé que mi abuelo tenía 38 años porque una tía mía, esa foto se la sacó cuando yo tenía tantos años, yo lo acompañé al estudio. Eso que nos decían Luis Álvaro y Rocío, de ir tomando notas, ¿sí?, ir escribiendo, y las fotos tienden a ser muy agradables. Lastimosamente se nos pixela un poco, pero ya trataré de ampliarles y de mostrarles algunas ideas. Por ejemplo, es muy interesante este ejercicio que yo empecé a hacer, porque a veces es más fácil conseguir el nombre. Entonces usted le dicen, bueno, usted tiene los 8 bisabuelos
Entonces, si yo me pongo y miro, Andrés, yo no te tengo los 8 nombres, sino las 8 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esos son los míos. Pero cuando les han preguntado a mis hijos, ya son sus, no 8, sino 16 bisabuelos. Y miren, y seguimos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y empieza usted a ver a la persona, el personaje vivo, el personaje histórico. Y no me quise quedar con la gana. Y seguí yendo para arriba. ¿Y qué me encontré? Me encontré unas sorpresas maravillosas. Si ustedes están viendo acá, mis hijos, cuando estaban chiquiticos, fui yo alguna vez, cuando las niñas todavía se fijaban en mí, mi señora, cuando nos conocimos muy jovencitos, estábamos en esas fotos, pues miren, hasta ahí vamos, pues imagínense lo de mis hijos con ellos tienen de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo el registro, todo. Y empecé a seguir para arriba. Pues miren que esta es otra manera interesante. Mire un nivel más. Mire un nivel más, ¿sí? Solamente me hace falta como 4 de los 16 bisabuelos míos. A veces ya es muy difícil, a veces ya se han perdido las fotos, ya se ha perdido la información, por lo que nos decía mi abuelo, que es muy cierto. De pronto aparece donde nadie menos imagina. Cuando yo he llegado con estas fotos, la gente me empieza a preguntar y dice, oiga, yo tengo guardada una foto, miremos a ver si es la misma persona. Y me han llegado fotos con los hermanos, con los papás, con los hijos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos un nivel más arriba, entonces yo ya dije, hombre, aquí tengo que hacer ya una vaina, esta es la rama paisa, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Con la rama santanderiana, esta es la rama de mi mamá que es entre santanderiano o bogotana, y ya empecé con la de Marcela, la de mi señora, que es mitad paisa, mitad santanderiana también, porque mis suegros también son. Entonces esta es otra rama paisa que viene a ser también muy cercana a mía. Cuando yo me sentaba mucho con la abuelita de Marcela, llamaba Ana Lucía Mesa Restrepo. Entonces yo le decía, abuelita, tenemos que tener algo en común porque el Restrepo es muy grande, pero es lo mismo. Y me puse a investigar y resultamos siendo bastante más cercanos de lo que nos imaginábamos. Y así empezamos a hacer una cantidad de cosas. Me seguí yendo para arriba y me he encontrado pues lo que yo invito a todo el mundo. Ojalá usted logre encontrar, pues yo por lo menos tengo la gran ventaja, tengo el primer Villegas en Colombia, de mi rama, porque de los otros 2 Villegas entiendo no hay un registro como tal, de don Juan de Villegas y Ceballos, que es de la misma familia que pero un poco mayor, y que no llegó en 1700 sino hacia finales de 1600. De él parece que no hay nada, ni foto, ni cuadro, ni pues, foto menos, porque no había nada de esas cosas. Esto es una curiosidad que se encontró algún Restrepo, que es el cuadro de don Alonso López de Restrepo, de ahí viene la inmensa mayoría de don Alonso y de su hermano, y de su primo. Y yendo más para arriba me encontré, por ejemplo, fue el pacificador de los pijaos, un español asesino, chico, pues hay que contar esos nombres, pero sí, este señor era don Juan Bautista de los Reyes, llegó a matar a todos los pobres indígenas. Esa era su función. Más fue que lo contrató, lo mandó de España para acá. Pero muy curiosamente la historia se encarga de poner la cara nuevamente. Ya esta época corresponde, este señor es de 1770 y algo a 1850, y este coincide más o menos con la época, y es el general Juan José Reyes, de quien hay una historia muy simpática. Es que él era de Gámeza y estaba en Corrales en su finca, y él era militar, defendió esos predios, y fuera de eso dijeron, oye, toca irse porque aquí, en lo que hoy conocemos como la famosa batalla del pantano de Vargas y del puente de Boyacá, y el tipo se fue para allá y pues ayudó a la causa patriota, y entonces se baja a caballo del caballo Bolívar y le pregunta, su nombre, dice, era en ese momento era capitán o teniente, Juan José Reyes, y entonces Bolívar le dice, no use usted más ese nombre, por honor a la patria, llámese usted ahora Patria.
y ellos usan el Reyes Patria y es famosísima la historia. Por ejemplo, Camacho Roldán, el expresidente y ya establecido acá en Bogotá, es casada con una de las Reyes Patria. Bueno, tiene una cantidad de cosas interesantísimas. Estos personajes ya son de la Revolución. Estos personajes son daguerrotipos, como se dan cuenta que acá son cuadros, y aquí son daguerrotipos de la señora Bernal, que era hija del que era el gobernador de Antioquia y que fue colegial del Rosario. O sea, era importantísimo. Entonces pues ella tiene foto, porque en esa época los que sacaban fotos eran los que salían para la foto. Entonces ella quedó en la foto. Este señor que es de papá de don José María Restrepo Maya, don Nicolás Restrepo Orozco, un señor muy rico en Sonsón, en la que era la casa de él, se erigió la catedral de Sonsón en este momento. Era un señor muy rico, entonces parece que su riqueza le permitió ya tener en su momento pues un daguerrotipo. Son de esas cosas que van llegando. Mire que es otra forma de presentación, que no necesariamente es el famoso, digamos, libro o texto que estamos acostumbrados. Y yo, para comunicarme con mis hijos, con mi familia, con mis alumnos jóvenes, todos mis alumnos hoy son, pero profe, tú tienes un perfil en Facebook, ¿no? Si uno no tiene un perfil en Facebook, uno no existe para la gente joven. Pues yo me creé hace mucho tiempo. Miren que esta es otra manera de presentar. Es un website gratuito, yo no estoy pagando nada, pero es muy curioso, como es de Google, si yo pongo genealogía Villegas o familia Villegas o algo Villegas, él me lleva muy rápidamente, porque Google sí prefiere a sus usuarios, digámoslo de alguna manera. Entonces uso como las tecnologías. Eso es una foto que sale de un libro del conde de Villegas de San Pierre, que muestra el caballero de Villegas muy antiguo. Entonces uno puede ampliar la imagen. Bueno, es decir, ya uno puede empezar a hacer una cantidad de cosas que eso antiguamente pues no las podíamos hacer. Puse la foto del escudo de armas. Es una adaptación que hizo una tía mía. Bueno, tengo fotos, tengo varias cositas acá. Yo no siento, creo que me pasé lo que me interesábamos enseñarles. Sí, pues la genealogía aprobada en España, la genealogía acá en Colombia, una línea acá en América. Mire, la foto de don Felipe, pues para darla a conocer a todo el mundo. La foto de don José Antonio está pixelado lastimosamente por el tipo de información. Si lo pudieran estar viendo acá en mi página, se está viendo muy interesante. Por ejemplo, un dato que para mí ha sido interesantísimo: don Felipe es considerado el primer cartógrafo. Yo tuve que meterme a páginas de cartografía y a sociedades geográficas y científicas, porque imagínense que el tipo hizo un mapa a mano alzada de lo que hoy se conoce como la región del interior del país. Voy a dar unas ideas. Acá está pintado Cauca, Monpós, Río Magdalena, Sonsón, Yorombó, Río Negro, Medellín, Río Nechí, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue escrita y fue hecho a mano alzada por don Felipe para justificar cómo ir por el eje cafetero, por el Magdalena Medio, porque el que existía era un camino muy difícil para ir de Bogotá a Medellín. Era complicadísimo. Señor. Profesor, una pregunta. No, tenía tres, yo no. Vale, gracias. ¿Cuál es la fecha de ese mapa? Ese mapa es de 1767 aproximadamente. 1767. El original reposa en la casa de la Convención de Río Negro, Antioquia, en Río Negro. Lastimosamente ya no los están dejando porque la gente yo no logro entender nuestra idiosincrasia. Los rayaban, los partían, los arrancaban para robárselos, etcétera, etcétera. Entonces que es, como digo, uno de los primeros mapas que se tienen del interior del país, es una joya. Los paisas lo adoran, les parece que es
una de las joyas de la corona para los antioqueños, uno de los mapas más antiguos del interior de Colombia. Mira, Agustín Codazzi vino casi un siglo después a hacer la cartografía del país. Un siglo. Entonces, mira eso tan interesante, señor. Y de casualidad hay alguna versión digitalizada allá en la casa de la Lastimosamente convención? no, pero puedes meterte a esta página mía que es completamente libre y lo puedes bajar sin ningún problema. Perfecto. Porque yo sí dije, no, esto hay que dárselo a conocer a la gente, porque es que si no, esto se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo. Muy bien. Lo interesante es que los nombres se conservan. Sí, claro, son los mismos nombres. Mira, por ejemplo, eso es lo bueno de que uno, las pistas, ¿no? Yo le dije un día a mi papá, yo estaba muy joven, 20 años debía tener yo. Le dije, papá, cuéntame de la historia de los Villegas. Y dijo, mira, no tengo ni idea. Ya me ha dado sus libros de las genealogías y no me bastó. Siempre he sido muy curioso y le seguía yo preguntando, y yo creo que el pobre viejo dijo, ¿cómo me quita este chino de encima? Y lo que me dio fue una pista. Dijo, mira, aquí hubo un gringo que conoció a tu abuelo, y el gringo hizo un trabajo de grado, fue una tesis, trabajo de grado de un doctorado. Él era geógrafo, no más. Pero entonces, haciendo caso a lo que todos nos han dicho tanto, por eso el genealogista se caracteriza porque carga con una libretica de estas, ¿no? Y cuanta pendejada le van diciendo la vacua, y va escribiendo. Y yo escribí gringo, tesis, doctorado, no sé qué, no sé cuántos años tuvieron que pasar, años, hasta que una vez googleando puse, y era nada más ni nada menos que James J. Parsons, gran geógrafo de UCLA, de la Universidad de California. O sea, había venido acá, había hablado con Robledo, que es descendiente directo de Robledo, el gobernador y gran, digamos, patriarca de Antioquia. Robledo era en ese momento un médico muy connotado y era miembro de la Academia de Historia de Colombia, de Antioquia. Era un tipo de una sabiduría enorme. Y Robledo, con un gran ojo, no solo invitó a Parsons, sino que le patrocinó publicar un libro que se llama La colonización, The Colonization of the Western of Antioquia, de no sé qué cuernos muy chidos. Y el libro es divino. Un clásico. Un reclásico. Lo hace relativamente poco, el Banco de la República lo volvió a editar. Yo tuve el original del año 49 en mis manos, pero ya en ese momento ya era investigador, ya era genealogista, ya era historiador. ¿Y sabes qué hice? Fotocopié el libro, digitalicé de la página 1 a la última página. Yo lo tengo digitalizado todo. No lo puedo usar, si alguno lo quiere se lo puedo facilitar, porque no sé si creo que todavía tiene derechos, porque creo que el Banco de la República hace poquito sacó nuevamente una edición. Entonces yo no lo puedo ni regalar, ni donar, ni prestar. Soy autor de textos, entonces sé lo que son los derechos de autor. Pero tengo el libro, porque es que el que yo tengo es el original del año 49. Estaba en inglés, divino. Después ya llegó una traducción en español. La más conocida es la del año 51, 52, que se llama así, la colonización del occidente de Antioquia, por James J. Parsons. Ese libro está en cualquier biblioteca. Es un clásico. Es un clásico de clásicos, y ese hay que tenerlo, la gente tiene que tenerlo. ¿Qué me encontré en ese libro? En ese libro lo que me encontré fue lo que corroboré del mapa de don Felipe. No lo quiso mostrar más por alguna circunstancia. Ese libro tiene porque comentan de que el antioqueño es muy andador y que es el que ha colonizado mucha parte del país. Yo soy antioqueño, pero tengo otra versión. Para mí, el más grande colonizador del país es el boyacense. Medio país ha sido colonizado por Boyacá. Incluso los boyacenses fueron los que le enseñaron a los antioqueños a sembrar papa. Porque hubo un grupo de boyacenses que se radicaron por Salamina y le enseñaron a los antioqueños a sembrar papa. Pero el boyacense colonizó todos los llanos orientales. Ustedes lo encuentran en Putumayo, en el Caquetá. Fueron a Caldas, Antioquia, a colonizar. Tolima. El Tolima tiene parte de influencia boyacense.
Mira lo que me encontré, que es una belleza. Efectivamente yo lo había visto en los libros, lo he encontrado referenciado. Fui al Archivo General de la Nación, vi los microfilms de los que nos hablaba Rocío, de don Felipe de Villegas y Córdoba, en el que solicita una tenencia de tierras y de cosas y tal, y efectivamente entre los distritos de Abejorral y de Sonsón, entre los ríos Arma, el Buey y otro, que este es el Sonsón, justamente, esta fue la famosa concesión Villegas, que fue la primera concesión, gran concesión de tierras. Después vinieron las otras importantes, que son las de Aranzazu y ellos en Caldas. Y por esta, don Felipe se ganó enemigos, hasta decir uno más. De hecho, gran parte de mi familia son soneña, otra es aguadeña, y su hijo, el maestro Villegas, fundó Abejorral en las tierras de su padre. Y él dio las directrices de cómo hacer las calles, y de hecho en la calle principal, junto a la iglesia, junto a la casa principal, deja don Felipe, don José Antonio, casas para sus hijos mayores, y en toda la mitad deja una para su esclavo, está escrito, es divino, dice, y para mi esclavo Felipe Villegas. O sea, el esclavo negro adoptó los nombres de su amo, que era originalmente don Felipe de Villegas y Córdoba. Entonces ese negro se llamaba Felipe Villegas y tenía casa en Abejorral, en la mitad entre las casas de los hijos mayores de don José Antonio y de los hijos menores de don José Antonio. Es espectacular, yo sí en serio los animo a que sigan haciendo todas estas cosas. Sí, señor. ¿Es posible volver a mirar el mapa anterior? Claro que sí, señor. Me hace esperar porque mi tiempo ya se acabó. Y yo les dije que yo no los iba a demorar mucho. Sí, porque ya le toca a Julio César, y no los quiero. Mientras buscas ahí, hago una anotación. La fotografía colombiana ya más o menos en 1860. De ahí para acá es cuando ya pueden encontrar fotografías de los antepasados vivos. Que no eran muy recién llegadas, de las costumbres eran como la tarjeta de presentación de uno del día, sacaban la tarjeta con la fotografía, que era la tarjeta de presentación. Y así llamaban. La tarjeta de presentación. Eran francesas. Es más Pudo arriba al norte es la fotografía. o lo más al sur posible. Pues, lo más al sur posible es, aquí abajo tienes Bogotá, Mariquita, Bogotá, Honda, Mariquita, el camino del Herbeo. Arma, y de Arma subir para ir a Río Negro y de Río Negro a Medellín. ¿En qué sitio quieres? No, perfecto, quería, curiosamente, por acá está Villeta. Sí, correcto. Y la nueva vía que va a Medellín por el Valle del Río Magdalena. Sí, correcto, va a Puerto Barrio Triunfo, sí. Río Negro. Hace eso, chan. Correcto. No, esto es una maravilla. Bueno, como les digo, no quiero dos minutos más para mostrarles lo siguiente. Una preguntita, presidente. Otra manera que yo me comunico con mis ancestros, con mi familia es la siguiente. Bueno, con esa forma de hacer la árbol genealógico a través de las fotografías, yo quería preguntar si en estos estudios de pronto antiguos de Bogotá, Estado, lo tienen organizado de pronto alfabéticamente como para buscar estas fotos. Eventualmente, pues como ya muchos en los últimos 60 años en las familias pues, se han profesionalizado, pues hay muchos que de pronto tienen fotos del mosaico. Yo soy muy honesto, que yo sepa, no. Y de hecho tampoco los tienen ordenados o organizados. Doctor Hernández, tal vez el archivo que estamos organizando en fotos es el de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Hay un archivo de fotografía que dice, con todas las partes de que es el mejor de Sudamérica, pero está muy bien organizado y es consultado. Entonces acá están en mi usuario de Facebook, el mío, y dejé adrede porque muy amablemente los creadores de la página, que son también colegas míos, me quedaron como uno de los administradores de la misma, y aquí estamos en uno de mis grupos que se llama Amigos de la Academia, la cual los invito a que de una vez vayan facebookeando y googleando y todas las de la ley, y ahí estamos en esa. Miren que yo hace poquito
Mire, Reinaldo puso apellidos indígenas, Camilo puso programa de curso introducción, Reinaldo ha puesto no sé qué, ahí nos van poniendo información, María Emilia Naranjo, Vicky Tobar, bueno, mire, yo hice una invitación, llamaba curso de introducción a la genealogía, a las 9 de Bogotá, en el Centro de Tecnología. Si uno se mete aquí, él tiene su propia paginita de registro. No se miran para mí lo importante que ha sido para sobre todo comunicarme con la gente joven, con la gente de ahora, con la tecnología desde ahora. Esa es una. Y yo le creé una página a los descendientes de José Antonio y de Carlota. Es un grupo cerrado, como bien dijo Rocío. No lo hemos querido abrir todavía a la inmensidad de la internet, porque todavía hay muchas personas que no tienen claro cómo se maneja el tema de los grupos. Hay gente que es ofensiva, que es lesiva, que es ¿cómo se llama? Cuando una persona se mete mucho en la vida de otra, intrometido. Sí, son intrometidos, son metiches metidos. Entonces yo no lo he querido hacer, pero mire, por ejemplo, hace poquitico, mire, ahí sí que estaba joven, hace muchos años fui a la casa de la convención de Río Negro. Ese día estaba cerrada y no había atención al público, pero la señora que me atendió, una funcionaria pública obviamente, ¿qué fue lo que le pasó? Porque viene hoy, dije, no, es que hoy es mi último día en Medellín, y me habían dicho que acá en la casa de la convención estaba el cuadro de don Felipe, el Vascón de Mando, porque él era alcalde de Río Negro, toda la cosa y todo. Digo, ni más faltaba, venga pues, yo me así pues con Antioqueña, no más divina. Yo, venga, gente, me bajó el cuadro, posé junto a él, le pude sacar fotos a todo, al escudo, a esta leyenda, a la leyenda que está acá. Esta es una copia del cuadro original que está en la alcaldía o en el consejo, lo que podríamos llamar el consejo de la ciudad de Revilla del Campo en Burgos, España, porque él es de Burgos, España. Y esto es una copia. Y en Manizales, en Caldas, en la Universidad de Caldas, está, por ejemplo, el busto al benemérito institutor, que es don José María Restrepo Maya, de quien Robledo, el que les conté, el médico que publicó el libro, fue alumno de José María Restrepo Maya. Y lo quería mucho. Emilio, no lo estaba pensando, muchas gracias. Emilio Robledo, que era médico, fue alumno de José María Restrepo Maya y lo quería muchísimo. Entonces, bueno, fui también a ese. Y mire que es la manera como le he comentado. Yo tengo familia en Australia, en todos lados. Entonces, ahí es como les voy mostrando, mire todo lo que hemos hecho. Cuando hicimos una reunión de la familia, lo que nosotros pegamos, etcétera, etcétera. Mil gracias, yo les afronto que no me voy a demorar mucho, pero se nos salió un poquitico. Mil gracias a ustedes. Los llamo